día en que todo comenzó a desmoronarse, Julián se quedó mirando el vapor que salía de su taza de café, como si allí hubiera una respuesta. La cocina estaba en silencio, un silencio pesado que solo conocen quienes han pasado demasiadas noches sin dormir. Afuera llovía con una constancia casi cruel, como si el cielo también tuviera algo que reclamarle. Hacía meses que la vida le exigía más de lo que sentía poder dar. Había perdido su empleo, su padre estaba enfermo y las deudas crecían como una sombra imposible de ignorar. Cada llamada del banco era un recordatorio de su fracaso, cada visita al hospital, una batalla emocional que lo dejaba vacío. Y aún así, cada mañana se levantaba, se vestía despacio y salía al mundo fingiendo que podía con todo. Ese día recibió una llamada inesperada. Era Clara, una antigua amiga que no veía desde hacía años. Su voz sonaba distinta, más grave, más cansada. Le dijo que estaba en la ciudad por unos días y que quería verlo. Julián dudó. No se sentía con fuerzas para revivir el pasado ni para mostrar su presente roto, pero aceptó. Algo en su interior necesitaba una grieta por donde respirar. Se encontraron en un parque pequeño, de esos que sobreviven entre edificios grises. Clara estaba sentada en un banco, mirando a los niños jugar bajo la lluvia ligera. Cuando lo vio, sonrió con una ternura que a Julián le apretó el pecho. Se abrazaron sin decir nada, como si ambos supieran que las palabras llegarían después. Caminaron despacio. Clara le habló de su vida, de cómo había aprendido a vivir con una enfermedad crónica que apareció sin aviso y cambió todos sus planes. No lo dijo con dramatismo, sino con una calma extraña, casi desconcertante. Julián la escuchaba y se preguntaba cómo podía hablar así, sin rabia, sin resentimiento. En un momento, incapaz de contenerse, Julián se quebró. Le contó todo. El miedo constante, la presión, la sensación de estar siempre al borde del colapso. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con silencios largos y respiraciones temblorosas. Esperaba lástima o consejos rápidos, pero Clara solo escuchó. Cuando terminó, ella se quedó mirando el suelo mojado. Luego levantó la vista y dijo, con una voz suave pero firme, que durante mucho tiempo también había vivido en guerra consigo misma, que se enfadaba con su cuerpo, con el destino, con cualquiera que pareciera estar mejor. Hasta que un día en una sala de espera como tantas otras, comprendió algo simple y brutal. La lucha constante la estaba matando más rápido que la enfermedad. Le explicó que aprender a mantener la calma no había sido rendirse, sino elegir dónde poner la poca energía que tenía. Que había días en los que todo dolía, pero aún así respiraba hondo y se preguntaba qué podía controlar en ese instante. A veces solo era su forma de sentarse, su manera de escuchar o el tono con el que se hablaba a sí misma. Esa conversación se quedó flotando en la mente de Julián durante semanas. No cambió su vida de inmediato. Su padre seguía enfermo, el dinero seguía faltando y las noches seguían siendo largas. Pero algo empezó a moverse lentamente en su interior. Cada vez que sentía que el pánico lo arrastraba, recordaba las palabras de Clara y hacía una pausa. No para negar el dolor, sino para no dejar que lo devorara. Un día en el hospital, mientras esperaba noticias del médico, Julián notó a una mujer mayor sentada a su lado. Lloraba en silencio, con las manos apretadas. Sin pensarlo demasiado, le ofreció un pañuelo y se quedó allí, acompañándola sin preguntas. En ese gesto pequeño sintió algo que hacía tiempo no sentía, una calma frágil pero real. Poco a poco empezó a cambiar sus rutinas. Caminaba sin auriculares para escuchar la ciudad, escribía por las noches lo que no podía decir en voz alta, y cuando la ansiedad apretaba, se recordaba que no tenía que resolver toda su vida ese día, solo el momento que tenía enfrente. El giro inesperado llegó una mañana cualquiera. Le ofrecieron un trabajo modesto, lejos de lo que había soñado antes, pero suficiente para empezar de nuevo.
Julián colgó el teléfono con lágrimas en los ojos. No eran de euforia, sino de alivio. Entendió que la calma no significaba ausencia de problemas, sino la capacidad de atravesarlos sin perderse por completo. Meses después, Clara volvió a llamarlo, esta vez para despedirse. Su enfermedad había avanzado y se mudaría a otra ciudad para estar cerca de su familia. Se encontraron una última vez en el mismo parque. El sol brillaba, como si el mundo quisiera compensar todo lo que había dolido. Antes de irse, Clara le tomó las manos y le dijo que la calma no era algo que se alcanza y se guarda para siempre, que era una práctica diaria, una decisión constante, incluso en los días más oscuros. Julián asintió, sabiendo que esas palabras lo acompañarían mucho tiempo. Cuando la vio alejarse, sintió una tristeza profunda, pero también una gratitud inmensa. Había aprendido que la vida difícil no se vuelve fácil de repente, pero que dentro del caos siempre hay un espacio pequeño donde uno puede respirar, sostenerse y seguir adelante. Y en ese espacio, Julián descubrió que aún en medio del dolor era posible vivir con el corazón en calma.